Llegó la hora de decir la verdad, de decir las cosas tal cual son. Por eso en este programa siempre invitamos a personas que tengan conocimiento, que tengan capacidad, pero que sobre todo nos digan la verdad. Qué bueno que esa verdad viene de la poderosa palabra de Dios, y esa palabra de Dios es esos 66 libros, ¿verdad? Escritos por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y estamos en este mes de septiembre, mes de la Biblia, celebrando el mes de la Biblia, y estamos hablando de este tema que también tiene tu trasfondo en la palabra de Dios, en la Biblia. Llegó la hora de hablar de la familia. Y bueno, el pastor Sergio Aguilar ya nos habló de esos obstáculos, y esos obstáculos que se presentan en el matrimonio, decía él, es no obedecer a los roles ya establecidos por Dios. Pero también la pastora Sandra Aguilar nos va a hablar acerca de esos obstáculos que impiden que sea un matrimonio exitoso, que obstruyen un matrimonio lleno de bendición. Pastora Sandra. Muy bien. Otro de los obstáculos es la dureza del corazón. La dureza del corazón que la pareja vive hoy en día, porque dureza del corazón significa ser una persona rígida, ser una persona inflexible, una persona intolerante, es una persona indiferente. Entonces, todas esas características que tiene esa persona hace e impide que oiga la voz de Dios. Y si no oímos la voz de Dios, ¿qué vamos a hacer? Nuestra propia voluntad. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho en la dureza del corazón. Pastor, hoy lo podemos notar cómo las iglesias están siendo objeto de la falta de personas. Ya la gente ya no concurre a las iglesias. ¿Por qué? Porque hay una dureza del corazón. Ya ahora no quieren acercarse, no quieren realmente asistir a la iglesia, buscar ese amor en la congregación, buscar esa palabra de Dios. ¿Qué otro obstáculo se ve en las familias sólidas? Pues un obstáculo son los problemas económicos. Bueno, ya les dije, mi esposo y yo tenemos 40 años de matrimonio, y recuerdo muy bien que hace 40 años los problemas que nosotros mirábamos eran los problemas en el matrimonio en cuanto a los divorcios, en cuanto al adulterio, y mucho pues encontrar que un matrimonio, un hombre estuviera adulterando con su mejor amiga, como lo que me pasó a mí en el caso de mi matrimonio, ¿verdad? Que la mayor parte de las amigas de ese entonces que yo tenía eran amantes de mi esposo. Imagínense, entonces en aquel entonces el adulterio era algo tremendo. Pero ¿qué ha pasado con el tiempo? ¿Qué ha pasado? Que ahora ya no es solamente el adulterio, ahora son los problemas económicos, la falta de economía de una casa. ¿Por qué? Porque ya ese matrimonio fraccionó la porción alimenticia, porque ya hay otro matrimonio que cumplir también. Hay otras personas a quien tiene que usarse esa porción. Entonces, ¿qué sucede en la pareja cuando existen los problemas económicos? Se produce el desinterés en la pareja. Se produce mucho resentimiento, mucha tristeza, mucha venganza. Entonces, ¿eso qué hace? Destruye la unión familiar. ¿Y cuál es otro de los problemas que tenemos? Es los problemas de personalidad que tienen las parejas, los problemas de conducta. Porque, mire bien, cuando nosotros nos casamos con el pastor Sergio, nosotros anduvimos 5 años de novio, 5 años y medio de novio, en donde pudimos encontrar cada quien cómo pensaba, cuál era su comportamiento, cuáles eran sus actitudes, por qué él actuaba de tal forma. Pero ¿qué sucede hoy en día? Las parejas no tienen madurez para casarse, se casan pues por el bien de los tres, se casan porque no quieren estar solas, muchos se casan porque no quieren estar bajo el yugo de sus padres. Entonces deciden casarse sin saber que este es un punto bien importante, y nosotros ayudamos mucho cuando tenemos que casar parejas
los ponemos primero a que conozcan el árbol genealógico de cada pareja, que miren qué enfermedades han tenido esas familias, cuál es el espíritu demoníaco que más gobierna la familia, y sobre todo que ve el comportamiento de su pareja, qué personalidad tiene, si es ansiosa, si es depresiva, si tiene problemas de drogas, de drogadicción, de adulterio, de pornografía. No lo ven. ¿Por qué? Porque están enfocados únicamente en casarse. ¿Para qué? Para salir del problema, de la tristeza en que están pasando, y entonces por esa razón, por la soledad, muchas personas he encontrado, pastor, muchas personas incluso ya adultas, que quizás se divorciaron hace mucho tiempo, han pasado mucho tiempo solas, y de repente a cualquiera que miren y cualquiera que les dice que qué linda, que la amo, que la quiero, ya se comprometen a casarse sin conocer el trasfondo personal de esa pareja, y eso hace que el matrimonio no sea sólido, que el matrimonio no sea unido, que cuando venga el ajetreo del problema tengan que desintegrarse. Qué fácil hoy en día es desintegrar a la familia. ¿Y sabe cuál es el problema, pastor? Que cuando se desintegra la familia, la que más sufre es la mujer. Por eso yo comencé diciendo que hay roles importantes en la mujer, en donde la mujer está posicionándose, porque tiene que cumplir y sacar adelante la familia. Una familia se desintegra, y qué fácil es para el hombre, ok, cuide sus hijos, y quizás ni la porción económica da, y es la mujer la que se encarga a veces de privarse de muchas cosas por estar acarreando los problemas de la casa, de los hijos, de los estudios, de los niños, y sobre todo, pues, de la educación espiritual. Muy bien. Creo que dejamos claro, y podíamos seguir hablando de muchos obstáculos que se presentan en el matrimonio. El pastor dijo no tomar en cuenta los roles ya establecidos por Dios. Y la pastora Sandra de alguna manera dijo porque somos duros de servicio, ¿verdad? Sí. Porque no somos obedientes a ese mandato divino establecido por Dios, y debemos ser coherentes con la palabra de Dios para que nos vaya bien en los matrimonios. Bueno, estamos en un programa, llegó la hora de decir la verdad, y quizás en este momento hay familias que están a punto de divorciarse. Para algunos, la forma más fácil de terminar con los problemas es el divorcio. Así es. Y bueno, sabemos nosotros que el divorcio no debe estar en el diccionario de una familia, ¿verdad? Siempre que hayan problemas, como lo va a haber en todos los matrimonios, la salida del divorcio debe ser la última instancia, algo que no esté dentro del vocabulario de una pareja. Sin embargo, hay parejas que en este momento ya metieron los papeles en un juzgado, están a punto de divorciarse, de tomar determinaciones, y el resultado es hijos infelices, un impacto terrible. Quizás haya hijos en este momento que su papá y su mamá los han abandonado, y para ellos el concepto de paternidad, de maternidad, no ha existido en sus vidas, y necesitan un consejo. ¿Qué hacer? Si en estos momentos los abogados dicen lo mejor que pueden hacer es divorcio, pero siempre Dios da una salida cuando lo invitamos a Él. Y la pastora Sandra decía, entre más dificultades nosotros tengamos, mayor debe ser el acercamiento con nuestro Padre Celestial, para que la sabiduría, esa sabiduría que no es terrenal, sino que esa sabiduría que viene de lo alto, que siempre va a traer la mejor determinación y la salida oportuna. Por eso, en este segmento, con ambos pastores estaremos hablando cuál será el consejo para los que están en dificultad. Y cuando hablamos de familia, no solamente estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de hijos rebeldes, estamos hablando de hijos que han caído en vicios, estamos hablando de la destrucción de un hogar. ¿Cuál sería el consejo? Apóstol Sergio Aguilar. Bueno, creo que ninguno de nosotros está curado de eso, ¿verdad? Porque a todos nos puede llegar a pasar cosas que no queremos que nos pasen. Pero sí, yo creo que una de las recomendaciones más importantes es lo que está escrito en la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros, y lo hablo aquí yo como hombre, porque el hombre tiene un rol tan importante dentro de la familia y que no se está haciendo. Porque el mandato de Dios, si usted lee el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, dice el primer mandato de Dios y dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí viene lo más importante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás, dice, como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿a qué voy hoy? Si no queremos llegar a pasar todas esas cosas de divorcio, la pastora mencionó algo bien importante: la dureza del corazón. Dios no creó al hombre y a la mujer para que se divorciasen. Dios los crió para que fueran una sola carne, como dice, carne de mi carne es, y que se unieran al Señor para que fuéramos un espíritu con Él. Por eso es muy importante que nosotros tomemos el rol para que los valores que se han perdido vuelvan a la familia. Y uno de los primeros valores es enseñarle, escuche bien, enseñarle a amar a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a enseñar a amar a Dios si no somos el ejemplo? Porque nosotros como hombres, y le hablo a los hombres, nosotros tenemos que ser el ejemplo. Nuestros hijos, nuestra esposa tiene que ver que nosotros amamos a Dios, que tenemos tiempo para Dios. Esto no significa ir a la iglesia, ir un domingo a la iglesia, 1 hora, 2 horas, 45 minutos, y salir de ella y seguir siendo los mismos. Porque amar a Dios significa un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Y nosotros no podemos continuar igual. Entonces, ¿qué va a pasar cuando vengan los problemas, cuando vengan los ataques, cuando venga un hijo que te cayó porque no le enseñaste? Y la Biblia dice: enseña a tu niño desde pequeño, porque cuando sea viejo, dice, no se apartará del camino. Entonces, se nos ha olvidado eso. Yo me acuerdo que mi papá, a pesar de todo, que tal vez no fue un hombre cristiano como lo somos hoy nosotros, pero nos inculcó ir a la iglesia. Y ahí íbamos toda la marimbita, éramos 6. Ahí estaba él haciendo la fuerza a su manera. Pero yo creo que tenemos que ir a la manera de Dios. Los primeros que tenemos que aprender somos nosotros, los hombres. Para dar un ejemplo acorde, ¿verdad? Para dar un ejemplo, porque ¿cómo vamos a dar un ejemplo y cómo vamos a enseñar si nosotros no hacemos lo que Dios dice que hagamos? Por ejemplo, le decimos al hijo: no fume, y nosotros fumamos. No beba, y nosotros bebemos. No mujeriegue, y nosotros andamos mujeriando. Entonces, malas palabras. No diga malas palabras, óigame. Y hoy los hijos, el padre tiene una boca tan cochina como la tienen los hijos. A mí me da un pesar escuchar a muchachos que son ingenieros, doctores, amigos doctores míos, hablan, Dios santo, su boca es tan sucia que no pareciera que fueran profesionales. Entonces, a mí me da pena estar con un hombre así, porque yo traje un cambio a mi vida. Yo enseño eso, ¿verdad? Número 1, ¿qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos, y para mí lo más importante es la enseñanza. Y recalcar, tenemos que recalcar, puntualizar. Dios te crió hombre y mujer, varón y varona. Tenemos que recalcarlo. La palabra debe ser como un martillo, fíjese. Que la palabra debe ser como un martillo, a veces como una flecha, y a veces no te va a gustar. Enseñarle sobre los deseos de la carne, sobre los deseos del espíritu. ¿Y quién sabe sobre los deseos de la carne? Yo, si llamara a alguien aquí y le preguntara, se lo aseguro que no lo sabe, no los conoce. ¿Por qué? Porque no han sido entrenados, no han sido enseñados. Ir a la iglesia no es ir a pasar el rato. No, ir a la iglesia es ir a aprender. Es ir a someterse. Fíjate que ir a la iglesia, lo primero uno tiene que someterse a un pastor o a un sacerdote, pongámoslo así. Tienen que someterse. ¿Por qué? Porque si no te sometes al hombre de Dios que te está enseñando, ¿cómo te vas a someter a Dios? Porque al hombre lo ves, pero a Dios no lo ves. Amén.
¿verdad? Entonces, esos son principios bien importantes. Consejos. Estamos hablando, llegó la hora. Consejo. Llegó la hora de decir la verdad y de dar consejos oportunos. Y decíamos, hay gente que en estos momentos necesita un consejo. Y nos están escuchando a través de Canal 6, que llega a las diferentes aldeas, a los diferentes caseríos, a los municipios, a esos 18 departamentos de nuestro país y fuera de nuestras fronteras patrias. ¿Qué consejo, Pastora Sandra, daríamos a aquel que está enfrentando dificultades en su familia? Pues el perdón es clave. Amén. El perdón abre puertas, el perdón borra el pasado a veces, porque a veces lo queremos traer a colación, pero en realidad el perdón nos abre una puerta de bendición y quiero interrumpir, Pastora Sandra, porque qué importante lo que usted está diciendo, el perdón, la herramienta más poderosa que quizás Dios nos ha dejado. Pero perdón no significa que yo esté acorde con una situación o con un pecado que alguien esté cometiendo. El perdón es mi decisión de que eso no me afecte a mí. Muy bien. Y eso es importante, pastor, porque el perdón no es sencillamente, es una decisión. No es que hoy no tengo ganas de hacerlo, no es que Dios no me ha hablado. Dios nunca te va a hablar porque ya Él ya lo estableció que hay que perdonar. Entonces, el perdón es una herramienta importante. Si usted no perdona, la misma palabra dice que Cristo tampoco nos va a perdonar a nosotros. Entonces, para nosotros poder perdonar, se propicia un ingrediente sanador dentro de nosotros. Hay cosas que el perdón sana sin que usted se dé cuenta. De hecho, hay muchas enfermedades ocasionadas por la falta de perdón. Entonces, el perdón para mí es vital, porque si usted no perdona, ¿de qué le sirve a usted decir que va a la iglesia, que es líder de una iglesia? ¿De qué le sirve a usted decir que usted es el líder de su casa si realmente no hay perdón? Y quiero enfatizar esto, pastor. Cuando nosotros sabemos que hemos heredado patrones defectuosos, que hemos heredado maldiciones de nuestros familiares, de nuestros antepasados, y la maldición se va repitiendo continuamente y llega hasta nuestros hijos. Qué importante es saber perdonar también a nuestros antepasados, aunque no los conocimos, pero perdonar, porque estamos heredando todas esas maldiciones, y lo importante es cortar ese vínculo. Si en mi familia el patrón era alcoholismo y era divorcios, entonces si nosotros conocemos que esa es la trayectoria de la maldición que ha gobernado mi familia, entonces ¿qué hay que hacer? Perdonar esa parte. Perdonar al que vive con uno, que es alcohólico, que ha cometido muchas injusticias y muchos problemas, pero perdonarlo porque es una maldición que la tiene, que quizá no sabe cómo salir de ella. Entonces, perdonar y cortar esas maldiciones, cortarlas de raíz, eso es completamente sanador. Yo quería decir algo un poquito más también sobre el perdón. Qué importante que estamos hablando de un tema y el pastor Sergio quiere complementar algo que ha dicho, porque yo creo que estamos compartiendo esto de manera muy importante, el perdón, y sé que usted quiere ampliar. Yo lo quería decir porque la verdad es que las personas me dicen, ¿por qué lo perdoné y no cambia? Y es verdad, pero el primero que tiene que cambiar es uno, fíjese. Porque si uno no cambia, no se va a poder llegar a tener un acuerdo. Y la palabra perdonar significa no buscar lo suyo propio. Por ejemplo, los matrimonios que están divorciando, yo siempre creo que hay un puntito de salvarlos. Hay un puntito. Y yo sé que a veces hay un tire y encoge en esto porque uno tiene experiencia en esto. Y hay alguno que es más fuerte que el otro y posiblemente el otro no quiera perdonar. Y estemos en ese impasse. Pero Dios nos dio armas. Y las armas de nuestra milicia, de que no son carnales y no poderosas en Dios. Y una de las armas es el ayuno, la oración. Para la persona que decidió perdonar, porque el que decidió perdonar
tiene que tener un cambio de vida en su corazón. Y el que no recibió el perdón, ese va a tener problemas con Dios tarde o temprano. Tarde o temprano va a tener problemas con Dios. Por eso mi esposa habló de la dureza del corazón. La dureza del corazón, y esto no es solo porque usted va a la iglesia, esto es para todo el mundo. Nosotros tenemos que perdonar, no podemos vivir nosotros del pasado, arrastrando resentimientos, iras, contiendas. Uno lo ve en los países que viven así. Vivimos en destrucción de recuerdos pasados y entonces venganza, porque la falta de perdón va a buscar vengarse. Pero cuando usted perdona, créame que todo va a llegar a alinearse, porque Dios da la salida. La Biblia lo dice, si usted no perdona a su hermano, dice, tampoco el Padre lo va a perdonar a usted. ¿Y cuántas veces debo perdonar? Ahí está la clave. La Biblia dice 70 veces 7 y dice que cada día tiene su propio afán. O sea que la otra persona te puede seguir fallando. Pero ¿sabe cuál es el problema, pastor? En eso del perdón, que por qué hay matrimonios que no se piden perdón. Porque si es el hombre, difícilmente quiere pedir perdón porque no cree que se está humillando. Generalmente la que más se humilla en el perdón es la mujer, generalmente, ¿verdad? Y a mí me llama esto como la humillación que pasó José. José fue humillado cuando no era nadie, pero también José se humilló cuando fue el segundo al mando de una nación. Amén. Y como dice la palabra, que el que se humilla será exaltado. Muy bien, estamos ya finalizando este tema tan importante, la familia. En el foro llegó la hora. Hemos tenido el día de hoy la participación de dos pastores que están al frente de una iglesia y de un ministerio, el Ministerio de la Familia. Queremos saludar a todos aquellos que nos han enviado mensajes, al pastor Amadeo, quien es el presidente de las Iglesias Asambleas de Dios en Honduras, una de las iglesias más grandes de nuestro país. Dice: bendiciones, mi estimado, buen tema, la familia, adelante. Así que estamos muy contentos de tocar este maravilloso tema. Queremos darles un minuto a cada uno de los pastores. Sabemos que cuando hablamos de familia, estamos hablando de una institución bien formada, porque su creador es el Dios Todopoderoso, que tiene propósitos para fortalecer un hogar, pero también para fortalecer una ciudad a través de familias integradas, fortalecer un país a través de familias responsables. Si tuviéramos familias responsables, yo creo que este país estuviera en otras condiciones. A veces nosotros le echamos la culpa a todo, al partido político, le echamos la culpa a una serie de condiciones, a los huracanes, pero debemos fortalecer las familias. Quizás no podamos cambiar una ciudad en pleno, quizás no podamos cambiar una nación en su totalidad, pero podemos comenzar cambiando nuestra familia. Y si cambiamos nuestra familia, si cambiamos nuestro vocabulario, como decían los pastores, si cambiamos nuestras estrategias, si invitamos a Dios a ser parte de nuestra familia, y si todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, glorificamos el nombre de Dios a través de nuestra familia, y nuestra familia cumplen los roles establecidos, como bien lo decía el pastor Sergio, seguro tendremos familias exitosas, tendremos una comunidad exitosa y tendremos una nación exitosa. En un minuto yo quisiera decirles a los pastores, si ustedes pudieran en este momento lanzar un SOS a las personas que nos están escuchando y decirle esto en pocas palabras, es lo que tienes que hacer para que tu familia no sea quebrantada, para que tu familia no se pierda, para que tu familia no sea destruida, para que tu familia cuente con una bendición muy especial. Pastor Sergio y posteriormente la pastora Sandra. En un minuto. Yo les voy a dar una palabra así que va a ser clave para ustedes. Y es busque a Dios. SOS, busque a Dios. La Biblia dice que Obed-Edom le abrió las puertas de la casa al arca de Dios, porque el arca de Dios es donde estaba su presencia. Ábrale el corazón a Dios. Estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo de salvar no solo a la familia, de salvar una nación. Pero ábrale la casa a Dios. Y dice que Obed-Edom abrió la casa a Dios y dice, durante 3 meses le adoró a Dios. Durante 3 meses cuidó la presencia.
Durante 3 meses le enseñó a sus hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice que Dios sanó su tierra, sanó su casa, sanó su familia. Escucha, miren toda la bendición que le vino a Obed-Edom. Y esa bendición es para ti, para mí, es para toda tu familia, es para Honduras, es para todas las naciones. Segunda de Crónicas, capítulo 26 dice, y Uzías buscó a Dios insistentemente, y buscó a Dios y dice, y Dios lo prosperó. Imagínense, no lo estamos perdiendo porque seguimos construyendo sobre la arena. Hoy construya sobre la roca, que es la palabra, que es Cristo Jesús, que es la vida. Sin Él nada podemos hacer. Amén. Busque a Dios. Dele a Dios el primer lugar. Son las palabras del pastor Sergio, si queremos tener familia bendecida. Pastora Sandra. Mi consejo: conozca los lineamientos de la palabra. No oiga las estratagemas del diablo. No confíe en las últimas frases, en las últimas enseñanzas que se están dando sobre la destrucción de familias. Yo le puedo decir que conozca la palabra de Dios, acérquese a ella, escudriñe la Escritura y vea cómo realmente su vida puede cambiar para que usted salga de la incredulidad y no cometa acciones por la falta del conocimiento de la palabra. Amén. Qué bueno. 2 consejos importantes. El pastor Sergio dije, busque a Dios. La pastora Sandra, busque la Biblia. Y la Biblia es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Quizás algunos de los que están ahí no hayan qué hacer. Creen que no hay esperanza. Pero este día te estamos diciendo, sí hay esperanza. Hay esperanza contra esperanza. Dios es un Dios de lo imposible. Cuando llegamos al límite de nuestras capacidades, comienza la posibilidad del Dios Todopoderoso que lo puede todo en todo. Dice la Biblia que la mujer con sus oraciones santifica a su marido. ¡Qué maravilloso! O sea, una mujer puede cambiar el rumbo de su familia. Una persona que ora, una persona que platica con Dios, una persona que busca de Dios, respuesta la encontrará. El capítulo 51 del Salmo 51 dice, al corazón contrito y humillado no desprecia Dios. Qué importante. Lo más importante es que tu familia tenga a Cristo. Y tú dices, ¿cómo podemos todos recibir a Cristo? Comienza tú, tomando la mejor determinación. No sé si eres la mujer, no sé si eres el hombre, no sé si eres el hijo, pero uno que comience tomando la determinación de llamar a Cristo a su vida. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú quieres hoy trascender, si tú quieres hoy bendecir tu familia, invita a Cristo a tu corazón. Si nunca has recibido a Cristo, Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 dice que si creemos en nuestro corazón, confesar Jesús le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres orar hoy y recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, te invito a que hagas esta oración que nos hará el apóstol Sergio en este momento, para que a partir de este momento tu vida sea diferente, Cristo sea el Señor de tu corazón. Pastor Sergio. La oración que cambió mi vida. Cierra tus ojos ahí donde estás y decláralo, pero decláralo en voz alta y confiésalo conmigo. Yo lo hice, posiblemente no sé si creía, pero algo pasó, cambió mi vida. Di conmigo, Señor Jesús, en esta noche yo te abro mi corazón y te invito a que tú entres a mi vida, que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador, que tú seas mi Rey, que tú seas mi todo, porque yo creo que tú moriste en la cruz y resucitaste para darme vida y vida para que la tenga en abundancia. Señor, yo te recibo y creo que el que comience la obra en mí hoy la va a terminar.
amén, y todos dicen amén, y usted va a ver algo, un resultado grande va a pasar. Amén. Si has hecho esa oración con todo tu corazón, te bendecimos en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que cuando una persona recibe a Cristo, hay fiesta en el cielo, pero nosotros somos parte de ese cielo y también nos regocijamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esta noche estamos agradecidos por este tema que podíamos estar toda la noche hablando acerca de la familia, pero es nuestro deseo que tu familia sea una familia bendecida, que cuente con el respaldo de Dios Todopoderoso, que Dios abra las ventanas de los cielos y te bendiga de manera sobrenatural en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le damos las gracias al pastor Sergio Aguilar, a la pastora Sandra de Aguilar por estar esta noche aquí con nosotros. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, pero llegó la hora de terminar este programa y de declarar la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sobre tu familia. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos han escrito, que nos han mandado sus mensajes. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.